Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el tema redes de conmutación con transistores. Más que nada vamos a decir al principio que es un circuito conmutador. Es un circuito cuyos componentes pueden ser usados como interruptores para aplicaciones de cómputo y de control. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Es un circuito inversor para circuitos lógicos de cómputo. Aquí tenemos que son 5 volts de entradas y nos resultan 0 volts de salida. Eso resulta porque entran 5 volts en base al transistor, hacen que el transistor encienda y haga cortocircuito con VC, y eso resulta en los 0 volts. Eso nos puede recordar a la compuerta NOT. Cuando tenemos 5 volts de entrada, vamos a tener 0 volts de salida, y cuando tengamos 0 volts en entrada, vamos a tener 5 volts de salida. Para diseñar un circuito inversor es necesario que el punto de operación alterne entre la región de corte y la región de saturación. Aquí tenemos la gráfica donde nos muestra el punto de saturación y el punto de corte. Para el nivel de saturación debemos asegurar que se satisface la siguiente condición: que la corriente de base sea mayor que la división entre la corriente de colector sobre la ganancia de corriente directa beta. Analizando el circuito, cuando voltaje de entrada, la base, sea igual a 5 volts, el nivel de corriente de base será, por fórmula sabemos que para obtener la corriente de base tenemos que restar el voltaje de base emisor al voltaje de entrada sobre la resistencia de base, en este caso 68 kilo ohms. Resolviendo esta división tenemos que nos da 63 microamperes. Ahora, para sacar la corriente de colector tenemos que dividir por ley de Ohm voltaje de VCC entre la resistencia de colector, en este caso 0.82 kilo ohms. Resolviendo nos da aproximadamente 6.1 miliamperes. Al probar la condición anterior, recordemos que la corriente de base nos da 63 microamperes y la división de corriente de colector sobre la ganancia de corriente directa beta, resolviendo, nos da 48.8 microamperes. Comparando ambos resultados, vemos que la corriente de base sí es mayor que la división, que 48 microamperes, por lo que concluimos que sí satisface la condición. Ahora, el transistor también puede emplearse como un interruptor utilizando los mismos extremos de la recta. En la saturación, la corriente de colector es muy alta y el voltaje de colector emisor es muy bajo, por lo que concluimos con esta fórmula: resistencia de saturación es igual a voltaje colector emisor entre la corriente de colector. Utilizando un valor típico de VC de voltaje colector emisor de 0.15 volts en algunas aplicaciones, podemos resolver sustituyendo los valores, en este caso la corriente de colector con el resultado que nos dio previamente. Obtenemos el resultado de 24.6 ohms, lo que en algunas aplicaciones podemos tomarlo como un circuito cerrado cuando la resistencia tiende a cero. Podemos ver mediante la representación gráfica que el transistor tiende a funcionar como un interruptor cerrado y cortocircuitar el colector y el emisor.
Cuando el voltaje de entrada sea igual a 0 volts en la base, la condición de corte ocasionará que, sustituyendo valores, el voltaje de VCC entre la corriente de colector emisor. Esta expresión, esta división, en matemáticas es una expresión no definida, por lo que el resultado tiende a infinito o una resistencia muy grande que no la conocemos, por lo que en algunas aplicaciones electrónicas podemos concluir que funciona como un circuito abierto. La resistencia es muy alta que la corriente no puede pasar, entonces el transistor funciona como un circuito abierto, cortando el paso de la corriente que puede existir. Así es como terminamos. Muchas gracias.